tardes. Vamos a empezar con esta presentación del libro. Bueno, mi nombre es Jaime Sánchez, soy el presidente de ANVAC, la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus, y queremos agradeceros que os hayáis acercado esta tarde a la presentación del libro de nuestro buen amigo Francisco Martínez Peñaranda, La apisonadora global. Antes de comenzar con la presentación del libro, desde ANVAC queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a los afectados y familiares de las víctimas de la gota fría en Valencia. Nosotros conocemos el dolor de la pérdida de un familiar y se hace aún más doloroso cuando estamos viendo que con una gestión adecuada por parte de la Administración nos hubiéramos ahorrado muchas víctimas y mucho sufrimiento. Igual que ocurrió durante la pandemia del coronavirus, esta Administración no está a la altura de lo que los ciudadanos debemos de exigir a nuestros gobernantes. Por favor, pido un minuto de silencio por las víctimas en Valencia de la DAM. Francisco fue el primer coordinador que tuvo ANVAC en la región de Murcia, además de ser nuestro escriba de cámara, donde nos ayudó con su fina prosa a redactar todo tipo de manifiestos y documentos que la asociación en su día publicó sobre la pandemia y las víctimas del coronavirus. Francisco es natural de Murcia, es casado, padre de 7 hijos, ha dado conferencias por toda Europa, director de diversos programas de radio, articulista con cientos de artículos publicados, experto universitario en actividad y sexualidad por la Universidad Francisco de Vitoria y de género y sexo y educación por la Regina Apostolorum de Roma. Autor de literatura infantil y juvenil con títulos como El niño que no aprende a leer, Las hormigas ya no pican, La imagen de Dios, traducida al inglés y francés, y otros títulos como El mercader agradecido o Morcillas con cebolla. Francisco también es artista de arte sacro, escultor y restaurador, teniendo obras realizadas en varios países como en Italia, Inglaterra, Francia, España, Bolivia, Estados Unidos, Marruecos, entre otros. Y bueno, lo que nos viene a presentar hoy, que es su segundo libro, La apisonadora global, de una trilogía sobre sociología, siendo el primero Sin paternidad no hay libertad, que se publicó en 2019, y en unos meses se presentará su tercer libro como cierre de esta trilogía, La verdad que nos precede, y que si Dios quiere también se presentará aquí en Santander. Bueno, además de este impresionante currículum de Francisco, creo que la palabra que mejor le define es la de buena persona. Comprometido con ayudar a los más débiles, una persona humilde y sobre todo con una visión de lo que nos acontecerá a muchos años vista del momento actual. De ahí que os recomiendo encarecidamente que leáis este libro, porque nos dará una visión más completa de la globalización en la que estamos inmersos sin saberlo y sin quererlo. Os dejo con el autor Francisco Martínez Peñaranda. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Antes de empezar me han pedido que pase un pequeño vídeo muy singular. La asociación que patrocina este evento
bueno, me dispongo a pasarlo antes de nada. A ver dónde está. Lo veo. Lo tenía yo muy localizado, pero no lo veo. ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí. Vale, vale. Sí, pero se me va a bloquear. Ahí está, ahí. Bueno, voy a quitar este de aquí. Permiso este. Ahora. Bueno, este es el vídeo que les propone la asociación. Muy bien, pues este era el vídeo y ahora comenzamos ya con la presentación. Un vídeo cortito pero muy contundente. Vamos a ver aquí. Va. Bueno, antes de nada decirles que yo estoy aquí por algo. Aquí me he hecho 1000 kilómetros, yo no sé los kilómetros que he hecho. Y el motivo es porque decía Cicerón que el mal, la verdad no se corrompe solo con la mentira, se corrompe también con el silencio. Y en este momento estamos en una sociedad que está impregnada de este silencio, que también nos corrompe a todos. No sé si fue Chesterton que dijo que el mal avanza no solo porque los hombres malos hacen su oficio, hacen el mal, sino porque los hombres buenos no hacen nada para impedirlo. Entonces, aportar un pequeño, modesto granito de arena en el servicio a la sociedad, pues es necesario, porque en este momento pues, es muy importante que todos apostemos, arrimemos el hombro ante la situación que tenemos por delante, ante el presente y un futuro que no va a afectar solo a nuestras vidas, va a afectar mucho más de lo que ustedes se imaginan a la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, les doy gracias por estar aquí, porque este pequeño acto, humilde acto, es una aportación a esa labor que todos tenemos responsabilidad de acometer. Muchas gracias. Comenzamos. Bueno, quisiera explicarles un poco, de una manera muy... de no leer mucho, quisiera explicar lo que es el nuevo orden mundial, que todo el mundo hemos oído hablar, y cada uno tenemos una visión muy particular de lo que significa esa frase, el nuevo orden mundial. Nos han hablado los políticos, las empresas, todo el mundo nos habla del nuevo orden. ¿Qué es esto del nuevo orden? Bueno, pues para hacer un nuevo mundo que pretenden hacer y que están financiando con muchísimo dinero y muchos millones, las grandes corporaciones, la Comunidad Europea, la ONU, todos los organismos internacionales, para ese nuevo orden hay un plan que aparentemente pues tiene una maravillosa agenda, que es la Agenda 2030, en donde se nos dice cosas muy bonitas. Se nos habla de que nadie va a pasar hambre, va a haber comida para todos, agua para todos, educación maravillosa para todos, energía, una educación maravillosa, todo. Y todos los, digamos, objetivos de del desarrollo sostenible de la Agenda 2030
tienen un mensaje expreso precioso. Parece, alguien incluso lo calificó de que era el Evangelio. Pero detrás de este mensaje expreso hay un mensaje tácito, hay una manzana envenenada, hay un veneno dentro que no tiene nada que ver con la bondad, el altruismo y la generosidad y la filantropía, sino que detrás de esta agenda hay una voluntad de quien la promueve, una voluntad de dominación, de control de la población, de ambición de dinero y de ambición de poder. Entonces, desenmascarar esto no es fácil, porque precisamente aquellos que promueven esta agenda maravillosa, dicho entre comillas, pues tienen en sus manos los medios de propaganda, que son todos, o prácticamente todos. No hay nada que escape a su control. Tienen las televisiones, que son de su propiedad, son accionistas de las televisiones del mundo. Tienen el cine, que es una maquinaria de propaganda brutal. Tienen la educación, se han metido en la educación, ya el adoctrinamiento en los colegios es la norma, al margen de los padres. Han aprobado leyes para impedir que los padres se opongan al adoctrinamiento, de modo que aquel que se oponga pues sufre las consecuencias. Estamos en una etapa ya de tiranía, donde en muchos países te quitan los hijos si te opones a ciertos adoctrinamientos, en temas de género, en temas de, por ejemplo, de adoctrinamiento en ideología de género. Tienen en sus manos el cine, la cultura, la universidad, las series de televisión, todo. Y claro, con una herramienta tan enorme, es muy difícil hacerle frente a esta avalancha, a este tsunami cultural, porque esto es una revolución cultural. Nosotros estamos aquí precisamente para hacer frente a eso, como David contra Goliat. Es un gigante el que tenemos delante, pero tenemos la esperanza, la convicción, yo al menos así lo creo, de que se le puede vencer porque tiene los pies de barro, porque se basa en mentiras. Las mentiras tienen los pies de barro. Solo hace falta tirar un guijarro, una piedrecita con la onda correcta, con la piedra correcta, y el gigante caerá. Pero hace falta hacerle frente, no va a caer solo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es por eso que estoy yo aquí. No he venido aquí a darme un paseo por Santander, que me encanta venir, pero en esta ocasión he venido como una obligación, porque no nos está permitido desertar de esta responsabilidad. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Entonces, dentro del desarrollo sostenible y de los objetivos de la agenda hay muchos aspectos. Hoy no podemos hablar de todo. Necesitaríamos pues varias horas para hablar de cada uno de ellos. En los libros que yo escribo con toda modestia intento desenmascarar este tema de una manera lo más novedosa posible, porque hay mucha gente que está abordando este asunto. Y yo pues hoy he traído una pequeña presentación para que se comprenda lo que está sucediendo. Y por supuesto vamos a hablar de todos los aspectos, podríamos hablar, como digo, durante horas de cada uno de ellos, pero vamos a hablar de 2 o 3, en alguno vamos a abundar un poquito más, en otro simplemente vamos a dar una pincelada, porque no da tiempo, simplemente por eso. Y también dejaremos tiempo al final para que ustedes hagan preguntas, hagan un pequeño diálogo conmigo, que esté interesado en alguna duda, aclararla al final de la presentación. Esto será muy interesante. Bueno, yo aquí he elegido esta fotografía de una casa familiar. Podríamos decir que esta casa familiar representa nuestra cultura, representa nuestra vida, nuestras tradiciones, nuestras fiestas patrias, lo que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestros abuelos,
la experiencia humana que nos han transmitido nuestros padres, nuestros antepasados, nuestra historia como nación. En esta casa están nuestros recuerdos, nuestros discos de juventud, nuestros libros de adolescencia, nuestros regalos que recibimos de la comunión, de la primera comunión. Ahí está toda nuestra historia, esa es nuestra casa, esa es nuestra alma está ahí en esta casa familiar. Para construir un nuevo orden mundial, un nuevo edificio, hay que demoler primero el antiguo, hay que demoler lo que somos para construir algo diferente a lo que somos, porque como muy bien sabe aquí el amigo Jaime, que se dedica a la construcción, si tú quieres hacer una casa nueva, un edificio, en un lugar donde hay una ya existente, pues lo primero que hay que hacer es meter la pala y arrasar con lo que hay, y después ya pues, hacemos el proyecto de la nueva. Eso funciona así, ¿verdad? Primero. Bien, pues de eso se trata, eso es lo que están haciendo, demoler lo que somos. Demoler. El primer paso que están dando. Y el objetivo es hacer un edificio nuevo. Un edificio nuevo donde se haya arrasado con lo que es España, con lo que es Francia y su tradición, su cultura, lo que es Italia, Portugal, Grecia, lo que somos, para hacer algo, una nueva civilización. Y esa nueva civilización tiene que ser, tiene que tener el denominador común, moral, ético, cultural, que alguien ha decidido que ha de ser así. Hay un proyecto. Y este proyecto comienza hace ya tiempo, hace ya décadas. No es una cosa que haya surgido así de la noche a la mañana. Y ese proyecto, ese plan, está ya en marcha desde hace muchas décadas. Aquí les muestro el edificio, el Rockefeller Center, que hay en Nueva York, en Manhattan. Yo estaba allí. Y este edificio pues representa este nuevo proyecto. Representa este plan. Este plan que se encarga de sustituir nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra religión, nuestras creencias, nuestra fe, para sustituirlo por otra cosa que es tan implantada, ¿no? No se hace de la noche a la mañana, que lleva un proceso. Pero están en ello y necesitamos saberlo, porque están en ello, van a paso de gigante avanzando con mucha determinación. Esto que yo estoy diciendo no es ninguna tontería, en el libro doy bastantes pistas sobre este tema, pero es una cosa muy seria y van con mucha convicción avanzando en este sentido, no hay problema. ¿Qué es lo que se están encargando de hacer primero de demolición? De demolición de la casa antigua, de la casa vieja, de la casa familiar. Pues la demolición de la nación, la demolición de la patria, de la historia, de la cultura, del derecho, de la propiedad privada, de la religión, de las tradiciones, de los valores. Y están en ello. Están en ello. La demolición de la familia, la promoción de la lucha de sexos como herramienta para conseguir el objetivo de demolición de la familia, el Estado de Derecho, las leyes de igualdad, que aparentemente son una cosa estupenda, pero es una herramienta de poder, y de demolición de esta casa que me he referido al principio de la charla, las leyes de familia, la demolición de los derechos fundamentales, la desaparición de la patria potestad, donde los niños ya sean del Estado. Todos recordamos la ínclita ministra que dijo que los niños, que nadie pudiera pensar que los niños eran de los padres, que eso ni mucho menos. Los niños son del Estado, papá, Estado. Y en eso están. El adoctrinamiento de la infancia, ¿para qué? Porque lógicamente es muy fácil, para reproducir un modelo de sociedad que yo quiero imponer,
una generación adulta es más difícil. Se puede conseguir con el amedrentamiento, con las leyes coactivas, pero no es fácil cambiar la mentalidad de la gente que ya hemos mamado otra cosa. Pero a los niños es muy fácil actuar sobre ellos. Son como una hoja en blanco donde todo se puede escribir. El corazón de un niño es como una hoja en blanco y de ahí lo que se escribe para siempre. Por eso, como lo saben muy bien, pues hay unos proyectos de adoctrinamiento en los colegios, desde la más tierna infancia, para destruir la moral, para destruir el sentido de la trascendencia en los niños y para crear en ellos confusión de identidad y arruinar sus vidas. ¿Con qué intención? Pues ahora lo iremos viendo. Se hipersexualiza la infancia, se promueve el aborto, la eutanasia, con lo cual se anula nuestro concepto de dignidad del ser humano. Todo eso forma parte de la demolición de lo que somos. Y el proyecto pues está en marcha. El que no tenga ojos para verlo, pues es que no quiere ver. La demolición de la dignidad de la persona, con el aborto, con la eutanasia, con el concepto de persona, cambia. Hay una visión antropológica nueva que se está introduciendo en los colegios. La visión del ser humano, la naturaleza humana, se demuele también, la propia naturaleza humana. O sea, se está negando la ciencia, a base de ideología. Un profesor, por decir verdades como puños a nivel científico, un profesor de biología, en un instituto, por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, que los hombres tienen cromosomas, la pareja 23 de cromosomas es XY y la mujer es XX, y eso los diferencia desde su esencia genética. Pues por decir eso, que es una cosa científica, que no es que sea nada ideológico, por decir eso le suspenden de empleo y sueldo. Yo le he entrevistado a ese profesor, estuvo 6 meses suspendido de empleo y sueldo, para amedrentarle, para coaccionarle, porque hasta la propia verdad científica se está poniendo en cuestión. Es la demolición, incluso la disolvente de la verdad de la propia ciencia, de la propia naturaleza. Hasta ese punto llega. Mucha gente no comprende lo que esto supone, pero es muy serio, muy serio, porque yo que he vivido en Londres, lo he visto desde hace 16 años cuando yo vivía allí, pues había un niño con problemas de identidad, con disforia de identidad en el colegio, 1 de cada 10.000. En un colegio había 1 o ninguno. 1 o ninguno. Yo conocía a un pediatra que me dijo, yo nunca en mi carrera profesional se me ha presentado ningún caso de una disforia de identidad grave que lleve al niño a pensar que es una niña, un problema de transexualidad. Nunca se me ha dado, eso será un porcentaje pequeñísimo. Eso me lo decía un amigo mío en Londres. Y cuando empezaron a implantar esto, el adoctrinamiento en las aulas, pues de pronto se han encontrado con que ya no es 1 de cada 10.000, sino 4 y 5 por aula. ¿Por qué? Porque lo están promoviendo, lo están financiando, lo están implantando. Crean un problema que no existía, con el argumento de que lo hacen para ayudar a aquellos que tienen esa situación de debilidad, que es justa, que se les ayude, es justo que se les ayude, pero lo que no dicen es que el problema lo están creando. Y la gente ignorante piensa que sí, que eso hay que hacerlo para ayudar a los débiles que necesitan ayuda, pero no es eso, es que lo están implantando. 4 y 5 niños por aula. Se echan las manos a la cabeza ahora, claro, cuando ya tienen el problema encima. O sea que el plan está ahí. Y la intención que tienen es crear, pues, crisis, porque es una de las herramientas que tienen en sus manos, crear crisis.
Claro, yo cuando empecé a dar estas conferencias hace 8 o 10 años, me daba miedo hablar así con esta libertad, porque mucha gente decía, no lo entiendo, ¿qué ganan ellos con eso? Parecía que yo era un paranoico, un loco, que eso lo hagan a propósito, que haya un plan. Me daba miedo decirlo, incluso cuando alguien me hacía la pregunta, ¿quién está detrás de todo esto? A mí me daba miedo porque digo, es que se van a empezar a levantar y se van a empezar a ir de la sala, porque no está la gente preparada para escuchar que esto es algo diseñado, que está orquestado. Y yo quería hablar de las consecuencias, pero no de las causas, porque comprendía que la gente que me escuchaba no estaba preparada. Hoy en día es diferente, mucha gente se da cuenta de que hay alguien que está moviendo los hilos de la marioneta. Por encima de la cruceta hay gente que está moviendo los hilos de la marioneta, como vemos en el libro, en la portada de mi libro, La Apisonadora Global. ¿Qué intención tienen? Pues están creando el caos, la demolición de esa casa que representa, que hemos visto en la primera diapositiva, esa casa que representa lo que somos. ¿Para qué? Para después de esas ruinas hacer un edificio nuevo en donde los valores sean otros, las personas tengan otro sentido de la realidad, otro sentido de lo que es el ser humano, otro sentido de la dignidad humana, lo que ellos van a implantar en nuestras almas y en nuestros corazones, con una finalidad, con la finalidad de unos objetivos, que son el poder, el sometimiento y la esclavitud del ser humano, que es una aspiración que, por cierto, ha tenido siempre los grandes, los poderosos del mundo. Han querido controlar y dominar todo. Lo que pasa es que hoy en día las herramientas son mucho más potentes y más sofisticadas. Ya no hace falta asaltar el Palacio de Invierno. Ahora basta con asaltar la escuela. Bien, entonces al crear el caos, crear un problema, una crisis climática, crisis sanitaria, crisis alimenticia, crisis no sé qué, crisis. ¿Para qué? De forma artificial, deliberadamente. No es que surjan las cosas solas, no, las provocan. Y eso es lo que tenemos que comprender. Mientras no lo entendamos, mientras nos cueste creerlo, porque es difícil, yo entiendo que no es fácil, pues no vamos a cometer el problema. El crear caos forma parte del proyecto. ¿Para qué? Porque creando el caos, la gente pide ayuda. Dice, esto es un lío, un caos. O sea, se les mete miedo a la gente, pues con una crisis sanitaria, como ya hemos vivido, con una crisis climática, con una crisis alimenticia, se les crea el caos. Y la gente, de pronto, dicen a los gobernantes, te regalo mi libertad a cambio de seguridad. La gente está dispuesta a entregar su libertad a cambio de seguridad. Eso es lo que los americanos llaman el security state, el estado de seguridad. Les encanta a los poderosos el estado de seguridad, es decir, que todo el mundo esté controlado, que haya cámaras por todas las ciudades, por todas las calles, por todos sitios, que todo el mundo esté vigilado a través del móvil, sepan dónde está todo. Si está sanitariamente, tener una ficha de cada persona, de sus movimientos, de dónde está, sus enfermedades, sus aspiraciones, sus gustos, sus necesidades, sus deseos, sus costumbres alimenticias, etcétera, etcétera. El control. Te regalo mi libertad a cambio de seguridad. Yo he estado viviendo tiempo en China, aquí lo he comentado con un amigo, y yo recuerdo cómo había en la época en que yo estuve, ahora ya todo eso es mucho más sofisticado. Ahora se controla todo como 1984, todo a control remoto, como la novela de Orwell. Pero entonces pues iba un señor, casa por casa,
un policía político, un funcionario, por todas las casas. A lo mejor te tocaba la visita cada 3 meses. Llegaba a tu casa, te daba cita previa, ese día no ibas a trabajar, y entonces pues esa mañana estaba allí contigo y te hacía una encuesta. ¿Dónde has estado? ¿Dónde fuiste este fin de semana? Pues fui a visitar a un hermano mío que vive no sé dónde. ¿Ya qué fuiste? ¿Por qué? Digo, tachando pim pim por las cruces. ¿Qué comes? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Haces deporte? Un control total. Si te has quedado embarazada y no tenías derecho a tener hijo, ¿cómo que estás embarazada? Allí mismo te daba la cita para que fueras a abortar la semana siguiente. No, estoy de 2 meses, o de 3 meses, 3 faltas. No, ya. Tú no eres dueño de tu vida. El Estado te controla, te vigila, te dicta lo que tienes que hacer. Luego a los 3 meses vuelve y así. Todo está con las salidas, las entradas. Ahora están inventando los chinos un sistema de control social a base de premio y castigo. Si te portas bien, tienes puntos. Si te portas mal, te los quitan los puntos. Si tienes muchos puntos, puedes montar en avión, más barato, en autobuses, tienes acceso a las bibliotecas gratuitas, etc. Y si haces cosas que no les gusta al Estado, pues te van castigando, te van penalizando y te van diciendo que tú ya no puedes, pues no sé, coger el avión o coger el autobús, o lo que sea. O matricular al niño en no sé qué colegio, o no. Está ya castigo y premio, palo y zanahoria. El Estado es tu dueño. Bueno, pues ese sistema del Security State, les encanta en Occidente, porque las grandes élites y las oligarquías mundiales de aquí, de la zona occidental, del mundo libre, teóricamente, dicho entre comillas, eso les encanta. Dice, es que esto es el paraíso, controlar a la gente así. Claro, no lo tienen tan fácil, porque no hay un sistema represivo similar al de allí. Pero lo hacen de otra manera. Lo hacen a base de más paciencia, de leyes y de estrategias de ingeniería social. Moviendo la ventana de Overton, convenciendo a la gente poco a poco de lo que ellos quieren, para que el esclavo, la esclavitud más perfecta es que el esclavo esté contento siendo esclavo. No se queje, crea que la esclavitud es un estado normal y que su vida es así, que tiene que ser esclavo. Está feliz siendo esclavo, se le convence de que eso es por su bien. Entonces eso es lo que se busca, el Security State, el estado de seguridad. Se crea caos, se hacen, por ejemplo, todo este tema de la inmigración desordenada, forma parte del plan. Eso podríamos estar hablando con la excusa siempre del victimismo, de la lástima, del pobrecito, de que vienen a buscarse la vida. Todo eso siempre toda mentira tiene que tener parte de verdad, porque si no, no es creíble. Si a ti te dicen un burro volando, eso no se lo cree nadie. Necesita que haya parte de verdad en el mensaje para que la gente se lo trague. Si no, no se lo tragan, no lo creen. Tiene que haber media verdad, como pasa siempre. Desde el Génesis la serpiente engañó a Eva con media verdades a Blancanieves también. Todo el mundo siempre media verdades. Nunca la apariencia no puede ser mala. La manzana tiene que tener un aspecto bonito, apetecible, que no nadie la muerde. Si la ves fea, le dan una cucaracha para morder, no la muerde. Muerde la manzana si tiene buen aspecto. Y estas cosas son así, siempre con media verdad. Entonces el asunto es legislar e ir avanzando con la estrategia de que la democracia, el liberalismo, la libertad, etcétera, pero hay un plan. Y eso es lo que yo intento desenmascarar. Hoy en día no podemos entrar aquí hoy a todos los temas, vamos a entrar a un par de temas nada más. Pero vamos, este es el proyecto. El proyecto es el Security State. Emergencia sanitaria, emergencia energética, emergencia climática, emergencia alimenticia, emergencias de sequía.
incendios, guerras, tensión, amenazas, miedo, tensión, amenazas de falta de suministro. Y la emergencia permanente hace que la gente entregue su libertad. Eso está clarito, solo es cuestión de abrir los ojos y viendo cómo están en ese plan. ¿Qué se quiere encargar? Pues el derecho de manifestación, como ya hemos visto que han hecho experimentos. Ahora con lo de la pandemia se ha visto el plumero por donde va. Cargarse del derecho de manifestación, de reunión, derecho de circulación, confinamiento, supresión de funerales, de visitas a enfermos o familiares, colegios y educación online, supresión de viajes, cierre de fronteras. Eso es lo que viene. ¿Cómo? Ya están en ello, no es fácil, pero están en ello. Vamos a hablar hoy de alguna cosita. Vacunación obligatoria, control del dinero, expropiación forzosa, patria potestad, retirar la patria potestad, la protección de datos, de manera que todo el mundo esté controlado, la censura informativa, eso ya lo estamos viendo. Yo anoche vi lo del Donald Trump y la televisión española, que se supone que es una televisión pública, lo lógico es que hubiera 3 tertulianos que hablaran en un sentido, las cosas positivas de un candidato, y los otros 3 de la otra parte, y que hubiera un coloquio equilibrado. Eso sería lo lógico. Cada uno dice su opinión y luego el espectador saca sus propias conclusiones. Gente a favor, gente en contra. Eso es lo lógico en una televisión pública. Pues no, señor, allí todo el mundo era de Kamala Harris. Yo no digo que sea un santo el Donald Trump, pero es que nadie le defendía. Nadie decía algo bueno de él. Ya sabemos que cada uno aquí va a lo suyo, que esto no es ningún santo, ni es el Mesías, pero nadie, todo el mundo era una televisión pública. La manipulación es brutal. Brutal. Control de los medios de comunicación, control de movimiento, monitorización, censura informativa, control del agua y alimentos. Los pantanos, que eran de todo, en España están pasando a manos privadas. La gente no lo sabe. El pantano es de la Nestlé, se están privatizando. El otro es de Coca-Cola, no tengo la lista aquí, pero el otro es de la Bezoya, de empresas privadas. Esos pantanos eran de todo, eran de la nación. Se hicieron para que nosotros no nos faltara el agua y no nos faltara para regar y para beber, y ahora que están privatizando el agua. La gente no lo sabe. Y la demolición de pantanos que no interesan para que escasee, porque si escasea, lo que escasea sube de precio. Aparte de otros motivos que ahora iremos viendo. Control de lluvia, la gente no se lo cree, pero es así. Eso está en el Boletín Oficial del Estado, que se controla la lluvia, la sequía se provoca, la lluvia se provoca. La gente no se lo quiere creer, no lo quieren creer, no, eso no es verdad, eso no puede ser. Pero si está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que eso pasa, que hay herramientas desde hace décadas, y ahora se están utilizando como herramientas de poder, como herramientas para provocar sequía, o lluvia, o inundaciones, o lo que sea. De manera que estamos en manos de lo que quieran hacer, claro, es una herramienta muy poderosa. Y ya, pues que eso, toque de queda, etc. Bien, entonces, voy a hablar ahora sobre lo que me han pedido mis patrocinadores, que es el asunto de la sanidad, y después tocaremos algún asunto más. No hay mucho tiempo, yo les ruego que tengan paciencia, pero es que estos temas son tan enormes que no puedo ser breve aunque quiera, pero voy a intentar. Quiero que comprendamos el asunto de los derechos humanos, y voy a leer, para no enrollarme mucho, porque yo suelo hablar muy didáctico, pero muy lento, voy a leer, y así, si hay alguna duda, paramos. Quiero hablar sobre los experimentos médicos como estamos atravesando en este momento la humanidad. Hemos tenido un atropello a los derechos humanos. La gente no lo sabe, pero es así. Los gobiernos están trabajando en este momento, y ya hemos visto lo de la pandemia, para hacer obligatorio que la población se inocule una vacuna que es un tratamiento experimental, mintiendo y diciendo a través de los medios de comunicación y de todas sus plataformas de propaganda que se trata de una vacuna
que está testada y que estaba completamente probada. Pero la realidad no era esa. Es un experimento. De hecho, estaba en periodo experimental y después se ha visto que ahora la han retirado del mercado. O sea, AstraZeneca, por ejemplo, ya está retirada del mercado por los efectos adversos demostrados. Pfizer ha reconocido que tampoco cumplieron con los protocolos correctos, o sea, porque la gente se la ponía, porque tenían meduto en el cuerpo, que esto es una emergencia, la emergencia, lo que he dicho ahí, emergencia. Meter el susto en el cuerpo a la gente, para que la gente quede, te doy mi libertad, haz de mí lo que quieras, pero que no me muera o que no me pase nada, a cambio de seguridad. Cuando con la vacuna del COVID-19 estábamos en fase 3, era fase experimental. En ese momento no se decía la verdad, se estaba engañando a la población. Hoy me quiero referir al Código de Nuremberg, que vino después de los atropellos y los experimentos que hicieron los nazis, tanto con gitanos como con judíos, etc. También sabemos que hubo cristianos en estos atracos que hicieron en campos de concentración, etc. Bueno, el Código de Nuremberg es lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial y de estos atropellos, pues se hizo un código ético sobre experimentación en seres humanos, para evitar que se volvieran a producir estos abusos. El Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, producto del juicio de Nuremberg de 1945 a octubre de 1946. Resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos a los derechos humanos. O sea, su gobierno, el gobierno de Alemania nazi, les hacía participar en esto, a estos médicos, y ellos aceptaron, por lo que fueron también responsables. Antes de seguir avanzando con esto de los nazis, quisiera hacer un pequeño paréntesis para apuntar que experimentos parecidos y peores se hicieron en los Estados Unidos, en Suecia o en algunos países africanos. Ahí en el libro explico algunas cosas de esas, por poner algunos ejemplos. Pero que la propaganda se ha encargado de ocultar. Lo que no interesa al poder se oculta. Programas de esterilización de la raza negra, por ejemplo, en Estados Unidos. Todo eso se ha ocultado. O en la India, o en países africanos, experimentando con drogas y medicamentos en poblaciones indefensas y vulnerables. Pero esta propaganda se han encargado de hacer énfasis en lo que les interesa, es decir, lo de los nazis solo, lo otro, lo que han hecho los ganadores, no lo cuentan. En este libro se encuentran algunos ejemplos de estas actuaciones de países que presumen de democráticos y de ser respetuosos con los derechos humanos. La hipocresía es vergonzosa. Pero centrémonos en el Código de Nuremberg, a fin de no extendernos demasiado con otros casos de atropellos a los derechos humanos. Bueno, en este Código de Nuremberg se redactó el primer documento que planteó explícitamente solicitar el consentimiento informado, expresión de la autonomía del paciente. Sus recomendaciones son las siguientes, 2 puntos. Primero, es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. O sea, no se puede hacer obligatorio un tratamiento en el cuerpo de otras personas. ¿Se entiende, no? Pongamos algunos ejemplos para estas cosas. Este Código de Nuremberg, en el artículo 1, es absolutamente esencial. Dice que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Ningún tratamiento puede ser obligatorio. En el punto 5 de este artículo dice: ningún experimento debe ser ejecutado cuando existan razones a priori para creer que pueda ocurrir la muerte o un daño grave. O sea, ¿dónde se está recogiendo en España o en el resto de los países que se han sometido a esta vacunación masiva en fase experimental las muertes provocadas por las vacunas, por ejemplo? ¿Dónde se está llevando el registro de cada una de las personas que ha recibido este tratamiento? Que afecta, por cierto, a su genoma. ¿Dónde están?
se están compartiendo la información de las muertes que ha habido. A estas alturas de la historia, ¿quién no tiene a día de hoy un conocido o un familiar que estaba perfectamente sano, de diferentes edades, gente joven o madura, perfectamente sana, que muere de pronto de un infarto fulminante o de un ictus, después de haberse puesto la vacuna 15 días después o un tiempo después, no muy largo? Hemos sabido de tromboembolia, de trombos en las piernas, de trombos en el pulmón, después de la vacuna. Ahora lo han reconocido, en aquel momento todavía presumían. Ahora hay en más de 5 o 6 estados de Estados Unidos juicios, denuncias, y ha habido condenas ya. En Europa menos, porque aquí la propaganda lo tapa todo. Voy al punto 9 de este artículo primero del Código de Nuremberg. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener libertad para poner fin al experimento, si ha alcanzado el estado físico y mental en el cual a él le parece que no desea continuar. La libertad del enfermo, del paciente. O sea, tú te pusiste en la primera y no te quieres poner la segunda, pues no te la pones, tienes derecho a no ponértela. Y es que usted, esto es peor para... Nada, no me la pongo. El derecho internacional te ampara a no participar en este experimento. Queda claro, ¿no? Las vacunas que investigan actualmente y las que estamos nosotros utilizando durante esta mal llamada pandemia, todas que se prescribieron estaban en fase 3. Se acababa su fase experimental, algunas en 2023 y en 2024. Se acababa la fase experimental. Por supuesto, no llegábamos a esa fecha. Es decir, todavía no deberían de estar ni autorizadas, si es que todo esto hubiera ido como tenían que hacerlo. A la vista está que no ha sido así. Y varias farmacéuticas, varias marcas han sido descatalogadas por haberse demostrado ser peligrosas y dañinas. Ahora, para no alargarme mucho, quiero hablar de la Declaración de Helsinki. Dice en su preámbulo: la investigación en seres humanos es probablemente tan antigua como la medicina misma. Sin embargo, la historia nos enseña que fueron muchas las ocasiones en que se realizaron investigaciones en seres humanos con objetivos dudosos, perjudiciales por los sujetos, sin que estos pudieran expresar su conformidad de participación. No es todo generosidad, altruismo y filantropía. No es verdad. Aquí hay muchos intereses económicos, mucho dinero. En él se habla de pseudomédicos científicos, en el Código de Helsinki, científicos nazis, casi en exclusiva por las atrocidades que cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Lo otro se oculta porque, claro, los ganadores no van a decir que han hecho cosas malas, nada de eso, nada. Eso se tapa. Por lo cual se redactó el Código de Nuremberg, antecesor del Código de Helsinki. Pero como he comentado antes, si nos metemos en internet y hacemos una investigación somera, veremos la esterilización que hicieron de indígenas americanos y de población negra en los Estados Unidos, en el siglo pasado. Y ni tan siquiera llevamos 100 años de que esto sucedió. O sea, que se pudo hacer en un país, en teoría, tan defensor de las libertades y tan de derechos humanos como los Estados Unidos. ¿Por qué hemos dudado y dudamos de que no nos lo pueden hacer daño a nosotros hoy en día? ¿Es que la humanidad se ha vuelto buena de un día para otro? Los gobernantes y poderosos son almas bondadosas, altruistas y filántropos y no buscan su interés, buscan el nuestro. ¿Acaso buscan el nuestro? No seamos ingenuos, por favor. Sigamos adelante. La Declaración de Helsinki fue creada por la Asociación Médica Mundial durante la 18 Asamblea Médico Mundial de 1964, convirtiéndose en uno de los documentos de excelencia de protección y regulación. Ha sido objeto de varias enmiendas y declaraciones, la última en Japón en 2004, quedando así la versión que actualmente se utiliza. En el artículo 100 de la Declaración de Helsinki, donde dice, el punto 4, se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto a quien se realice la investigación. Y quiero decirles a ustedes, quiero que se hagan esta pregunta, ¿ha informado a la población de lo que contiene esta terapia, esta vacuna?
Tú sabes qué contenido tiene, lo sabes. ¿Estás seguro? ¿Eres libre? ¿O en cambio eres discriminado porque no te la han puesto en tu puesto de trabajo? Pues según la ley y el derecho internacional, nadie puede quitarte tu puesto de trabajo, ni impedirte la circulación por no haber participado en un experimento médico o no haber hecho un tratamiento médico en tu propio cuerpo. Tú puedes decidir que te firmen que se hacen responsables. No lo han hecho, ni lo quieren hacer, de cualquier secuela o efecto adverso. La empresa, o sea, los contratos que firmaban, el 80% no estaba a la luz pública, estaba todo tachado y sin transparencia ninguna. ¿Por qué te han obligado? ¿Algún médico la recetaba? No, ¿verdad? ¿Y los sindicatos te protegían tu derecho a no ser coaccionado en tu puesto de trabajo? No, ¿verdad? Ahora vamos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma el 16 de diciembre de 1966. En el artículo primero dice: todos los pueblos tenemos el derecho a la libre determinación. Entonces, ¿qué historia nos han contado de un gobierno mundialista? Un gobierno mundialista que se está forjando, que nos obliga a todos y que paso a paso pretende obligarnos a todos, y al cual todos los gobiernos de cada nación están siendo sometidos. Un ejemplo es el de las políticas climáticas, o en los sistemas educativos, que son cada vez más calcados unos de otros, de todos los países occidentales. Aprueban leyes similares en Noruega, en Italia, en Portugal, todos iguales, los sistemas educativos. Todos siguen en las mismas directrices, obligatorias. Y nadie puede salirse de ellas. Adoctrinamiento en las aulas de todo el mundo occidental, con las mismas ideologías. Esto ya lo estamos viendo. Toda la Agenda 2030 debe ser implantada en los colegios, en todas las políticas de cada nación, unánimemente, de forma obligatoria, mediante soborno a los políticos o mediante coacción para aquellos que no se dobleguen. Si un país no se doblega, vemos el caso de Hungría, que dice que no quieren adoctrinar a los niños en todas estas cosas, que nada, te castigan, no te dan subvenciones, no te dan financiación, la zanahoria o el palo. Si te portas bien te doy mucho dinero, y si te portas mal te quito todo. Y volviendo al tema que nos ocupa, estamos viendo cómo desde la Organización Mundial de la Salud se nos ha obligado a participar en este experimento de vacunación. De momento, digo yo que porque la ley nos acompaña y hemos podido salir de esta, pero presionan a nuestro gobierno, entonces no elegimos nosotros a nuestro gobernante, no. Ustedes han elegido a alguien de la Organización Mundial de la Salud. Aparte que hay un conflicto de intereses, y lo mencionan los mismos documentos que he leído de la Declaración de Helsinki, Pacto de los Derechos Civiles. Ese código ético dice que no puede haber conflicto de intereses. ¿Cómo puede ser que quién sostiene la Organización Mundial de la Salud? ¿Acaso son los...? No, hay empresas farmacéuticas y fundaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates que están relacionados con, por ejemplo, con estas farmacéuticas, con Moderna. Y ellos financian, ponen a los que mandan en la OMS. Entonces hay un conflicto de intereses. Ellos dicen lo que nos conviene. Dicen que hay un bicho, que hay una vacuna, dicen cómo hay que tratarla, suprimen en las redes sociales toda disidencia, pues, cualquier tratamiento alternativo, dicen que solamente esta terapia es la que salva vidas, financian a... Bueno, pues son arte y parte. Es como si yo le digo a... Como si yo le digo a un fabricante de vodka que me diga las ventajas que tiene el vodka. Lo que va a decir. Nos dirá que el vodka es bueno, buenísimo para el hígado, para el riñón, para los niños pequeños en la leche, hay que ponerle mitad de leche y mitad de vodka. ¿Por qué? Pues porque es un negocio. Entonces, ese conflicto de intereses tenemos que aceptarlo. No vemos que eso no encaja, que no puede ser. ¿Por qué le damos tanto poder sobre nuestra salud a estas empresas que se lucran?
no son independientes, ganan dinero con ello. Entonces, queridos amigos, tenemos un problema, porque fabrican millones y millones de dosis, con dinero público se les paga y se forran. Bien. Son, aparte, dueños de los medios de comunicación, meten miedo a la gente para justificar todo este circo. Negativa a hacer autopsia, residencias de ancianos abandonados, y luego el tema moral, que también es importante, porque se necesitan células, unas líneas celulares de fetos abortados para toda esta vacuna. En el caso de Moderna, o de Johnson & Johnson, o de AstraZeneca, o de Pfizer, está en los prospectos. Para probar los lotes no fueron ni uno, ni dos, ni tres niños, o sea, mataron miles de niños. Niños que yo lo sé, porque tengo una amiga que trabajó allí y se tuvo que dejar, que con el corazón latiendo todavía les quitaban sus órganos para experimentar con esta vacuna, o sea, para los laboratorios. Ese es un problema ético también, que tenemos que tener en cuenta. En fin, no voy a alargarme con esto porque el tiempo se me va y me gustaría tocar algún puntito más, porque yo estoy aquí explayándome. Pero, en resumen, un médico debe respetar el derecho del paciente competente a aceptar o rechazar un tratamiento. Y eso está en los códigos éticos internacionales que nos quieren robar. Nos quieren robar. Nos lo quieren quitar. Eso es un ejemplo de lo que es la Agenda 2030 en ese aspecto, en el aspecto sanitario. Pero es que en el aspecto alimenticio, pues nos están diciendo que tenemos que comer gusanos, que tenemos que comer... porque comer carne le afecta al clima y al planeta y a la madre tierra, y que si tú eres culpable de todo, eres culpable. Como eres culpable, pues ya está. Hacen sentirnos culpables. Voy a decir una cosa que he preparado con motivo de... Ay, señor. Me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? No. Pues ustedes me perdonan. Cuando empiece a ver a la gente que se vaya, digo, ya es momento de cortar. Bueno, me gustaría hablar también del aspecto climático, que es otra de las falacias de los puntos de la agenda, porque como está de moda, no pensaba hablar de este tema. Pero ahora con lo que ha pasado en Valencia, creo que procede. Si nos fijamos un poco en... Sí, esto lo voy a quitar de la pantalla para que no se distraigan ustedes y yo lo cuento. Lo he escrito esta mañana, o sea, esto lo he escrito esta mañana. A ver, así. Y así yo lo cuento y están ustedes pendientes de mí, no de lo escrito. Si nos fijamos un poco, vemos las mismas cosas que hace 4 años con lo de la crisis sanitaria. Ahora, antes fue una crisis sanitaria, ahora climática. Funciona todo igual, la estrategia es la misma. Antes teníamos 2 bandos, ahora se vuelven a crear 2 bandos también. Los que hablan de una mala gestión de las instituciones y luego están los bandos de los conspiranoicos. Los conspiranoicos que dicen que ha habido intencionalidad. Como pasó con lo de la sanidad. Los negacionistas, los que hay... Pues lo mismo, ahora va a pasar igual. Es decir, ya están de nuevo los 2 bandos, fruto de la desinformación y de la confusión. Las preguntas son parecidas a lo de la pandemia. ¿Fue natural o provocada? Aquí lo mismo. ¿Esto ha sido una cosa natural o ha habido una intención? ¿Se salió el bichito de la jaulita o lo soltaron? ¿Fue fabricado en China o fue algo natural? ¿Y ahora qué tenemos? Las preguntas son otras. ¿Se sabía que iba a venir una gota fría y no se avisó a la población? ¿Se conocían los datos de lo previsible y no se pusieron los medios al servicio de la población? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿se dejó pasar el tiempo sin ayudar de forma deliberada? De forma deliberada, varios días, por cierto. Como hicieron con los ancianos abandonados allí, que se murieran. Pues aquí lo mismo. Pero ya hay 2 bandos. No, eso no puede ser, las autoridades
han actuado, podemos acusarlos de negligencia y tal, pero nunca de intención. Vale. Son preguntas que hay que hacerse. Todas estas claves son importantes para dilucidar si es una dejadez de responsabilidad o hay una intención en la forma de actuar. Todo tiene que parecer real, y por eso se aprovechan temas que son reales en parte, porque debe parecer real. Es muy fácil ser engañado. Yo también me tragué en su día lo del 11S y lo del 11M. ¿Por qué? Porque el relato que montan en torno es creíble. Bin Laden, no sé qué, los terroristas, suicidas, en el 11M, etc. Son relatos creíbles, todo parece creíble. La gente está discutiendo sobre la mala o buena gestión del tema de Valencia hoy en día, de la llamada Dana, pero no es una cuestión de mala o buena gestión, que también lo es, pero esa no es la clave. Si nos damos cuenta, ya están de nuevo con la misma estrategia, para tener a la gente confundida y hablando de lo que no hay que hablar, despistados y entretenidos. Ya están otra vez con la misma monserga. Lo primero es el baile de cifras, lo mismo que la otra vez. Ha muchos muertos, ha habido pocos, igual que lo de la pandemia. Yo en las cotas frías que conozco, desde hace 200 años he estudiado las cotas frías que ha habido. En el 1870, en el 1920 y no sé qué, no me acuerdo de memoria y no lo tengo aquí, pero la vez que más hubo fue 600 litros por metro cuadrado, más que ahora ha habido 400 litros por metro cuadrado, y hubo 8 muertos. ¿Por qué? Porque avisaban a la gente ponía los tablachos en la puerta, la gente no salía a la calle, se subía. Y hubo 8 muertos. ¿Ahora qué pasa? ¿Que hay 200 o 300 o 1000? ¿Eso? ¿Por qué? En un país más civilizado y con más medios. Y con más capacidad de previsión, porque los sistemas meteorológicos y todo son más modernos. En Japón ya sabían, hace 3 días antes, lo que iba a pasar. Y en Valencia no lo sabían. Una hora antes de que pasara, parece que está lloviendo, voy a mover el coche. La gente es ignorante. Pero dentro del coche se ahoga. Ahora estamos hablando de cientos o de miles. Pero bueno, en fin, en cualquier caso un disparate. Distracción y entretenimiento para la gente, hablando en los bares y en la tertulia. Todo el mundo entretenido con el rollo. Porque epidemia siempre ha habido, y gotas frías, pero la diferencia es que ahora es algo que se utiliza como herramienta para fines de ingeniería social. De forma planificada. Y eso es lo que estamos dispuestos a creernos o no. ¿Por qué? No estamos dispuestos a creernos porque nos estalla la cabeza. Los planes de educación en ideología de género y todo eso, ¿por qué lo hacen? De forma deliberada, no, lo hacen por nuestro bien, para que los niños tengan su derecho a la diversidad y al auto no sé qué. No. Eso es un proyecto. Un proyecto educativo que tiene un fin. Y esto es lo mismo. El cambio climático, veamos. Porque si resulta que no estaba calando en España lo del cambio climático y en Europa, que la gente no le estaba haciendo caso, pues todo lo que quieren conseguir con la Agenda 2030, que obedezcamos a sus instrucciones, pues ¿qué hay que hacer para darle un empujoncito al tema? Pues meternos un susto gordo para que la gente lo interiorice. Ya salió Ursula von der Leyen, o von der Bruggen, no sé cómo se llama esta mujer, que dice que esto de Valencia ha sido por culpa del cambio climático. Cosa que ha pasado desde hace 300 años, toda la vida de Dios, la gota fría en Valencia y en Murcia, yo que soy de allí, se hizo el malecón para evitar, eso está de toda la vida. No había entonces ni industrialización, ni coches, ni nada, y pasaba. Y ahora es por culpa nuestra, porque coges el coche, y por eso muere gente, porque coges el coche por tu culpa. Tú comes jamón y solomillo y muere la gente. Y mueren los abuelitos, y ahora los niños están ahogados por tu culpa. Porque no te has tomado en serio el cambio climático. Y ese mensaje va calando, nos va comiendo el coco. Por lo tanto, tú eres el culpable. La manipulación de los sentimientos es brutal. Ahora existen los negacionistas, antes de la pandemia, ahora del cambio climático. El que sea un negacionista tiene que ser un hereje, tiene que ser un apestado. Lo que pasa es que cuesta creerlo, porque igual que pasó con la pandemia, nadie, o muy pocos lo creen.
Nadie cree que esto sea intencionado. Porque, ¿por qué van a querer que la gente muera? No entra en nuestra cabeza. Pues bien, dejaron a los ancianos morir, se impidieron las autopsias. Después, cuando se han hecho algunas autopsias, yo he hablado con forenses que estuvieron en el tema, que no pueden dar la cara, pero yo les doy mi palabra que he hablado con alguno de ellos. Descubrieron que muchos viejitos tenían los nudillos rotos de golpear las puertas en las residencias de ancianos. Porque cuando se les pasaban los efectos de la sedación, se levantaban y golpeaban las puertas, porque querían salir de las habitaciones, de los asilos. Esto es así. Y esto se ha tapado. Bueno, pues ahora es igual, nadie puede creer. Es mejor pensar que todo esto, en todo caso, es una mala gestión. Ahora la gente dice que siempre ha habido gota fría y que eso de la geoingeniería no es creíble. Pues claro que siempre ha habido gota fría. Por eso se ha producido ahí, precisamente en esa zona, porque así cuela el engaño. Podría explicar esto mucho más en profundidad de las antenas, no lo voy a explicar, no hay tiempo. Entonces no sería creíble si hubiera pasado en un sitio donde no es habitual. La pregunta es, ¿por qué han estado derribando presas y demoliendo azudes? ¿Por qué aprueban leyes de restauración de los cauces naturales para que fluya la naturaleza como antes de la llegada de los romanos? ¿Qué pasa? ¿Que estamos locos? ¿Que con las ramblas de Murcia que están secas todo el año y solamente llevan agua una vez al año? Cuando cae una... Por ahí que van a subir los salmones nadando. Aquello que está en un secarrato, por Almería, van a subir los salmones. La restauración de la naturaleza, ¿qué rollo es este? Todo por amor al planeta, pero la han aprobado estas leyes en Europa. Esto es una religión panteísta. ¿Alguien se pregunta estas cosas? Que existen ciclos climáticos, eso es cierto. Que existen épocas de calor y de frío. Siglos luego va cambiando, esto ya lo sabemos. Hablan del calentamiento global. Hace años que decían que iba a desaparecer la manga del Mar Menor, que iba a estar anegada, y profecías apocalípticas de este tipo, y ninguna se ha cumplido. Desde hace 30, 40 años ya estaba el Gore ese por ahí diciendo que el agua iba a subir más de 1 metro aquí en Puerto Chico, y que se iba a ahogar todo el mundo, y pues nada, la gente no recuerda. Todo sigue igual, y ellos siguen RQR con el rollo en la tele, en los colegios, en la educación. Nos hablan del calentamiento y ahora se está descongelando un glaciar en Suiza, y esto parece ser que les da la razón. Parece ser que esto les da la razón, se está descongelando un glaciar en Suiza. Pero cuando encuentran debajo del glaciar una calzada romana, resulta que ese dato lo oculta. Porque demuestra que antes del frío glaciar hubo una época de calor, y por esta calzada circulaban los carros de los romanos. Pero eso da igual. Y hay crónicas que demuestran que el río Ebro, a su paso por Zaragoza, se hacía un mercado semanal en el cauce helado del río. Hace 200 años. Se hacía un mercado semanal. Existen datos de estos ciclos que no tienen nada que ver ni con los coches, ni con la industrialización, ni con que comas carne, ni con las flautulencias de las vacas, ni nada de nada de nada. Pero los datos dan igual, porque la propaganda es lo que importa. La propaganda es brutal. El relato mata al dato. Ahora con esto de Valencia ya tenemos la misma maniobra de la ingeniería social que con la pandemia. Los que damos datos, los que hablamos de manipulación, ya estamos denostados, perseguidos por ser negacionistas. Somos un peligro para la sociedad. Somos negacionistas del cambio climático. Somos conspiranoicos, que pensamos que hay intencionalidad en todo esto. Que decimos que echan productos en las avionetas para provocar lluvia o sequía. Somos conspiranoicos, cuando resulta que hay patentes que lo demuestran y sale la información en el boletín oficial del Estado y queda demostrado que eso es cierto. Pero da igual lo que digamos, porque ellos tienen el relato y los medios de comunicación están en sus manos, y lo que decimos no lo cree nadie. Los que hablamos de algo diferente somos censurados.
Todo esto está comprobado, pero da igual, nadie va a ir a ver los datos comprobados. ¿Y por qué pasa esto? Pues muy sencillo, porque nadie quiere pertenecer a este bando, al bando de los negacionistas, de los que son un peligro para la sociedad. A mi hermana le colocaron una bata de otro color en su trabajo, para dejar claro que no estaba vacunada. Todos con la bata blanca, mi hermana con la bata azul, como una apestada. Somos parias, nadie quiere salirse del rebaño. Esto lo tienen muy bien estudiado, es pura sociología. Está muy bien asesorado, no les quepa a ustedes ninguna duda. Nadie quiere pertenecer al bando de los parias, de los incultos, de los terraplanistas, como nosotros, como yo, que yo soy un inculto. Hay quien ha querido patrocinar mi labor, a mí me lo dijeron, me lo han dicho alguna vez, gente de buena voluntad, empresarios, y les he dicho que no, que si me patrocina y se conoce que me patrocina les voy a perjudicar. Porque estar en el bando de los que somos gente incívica, de los culpables de que muera gente, de que los abuelitos mueran por nuestra culpa, pues mejor me quedo solo y no perjudico a nadie. Escribo libros, hablo en la radio, donde me quieran escuchar y que sea lo que Dios quiera. Porque la gente normal y bien pensada prefiere quedarse en su posición. Tienen su rabia de lo que pasa, muertos de la pandemia, muertos de la Dana, y su rabia la canalizan hacia la mala gestión del gobierno y todo esto. Pero ellos ya tienen su distracción, ya pueden canalizar su enfado. Su distracción está controlada, su entretenimiento está canalizado. Y estamos cayendo de nuevo en las mismas trampas. Formamos parte del juego. Una de las cosas que han conseguido es la división de la sociedad. Y quien no quiera verlo es que no quiere verlo. Lo que estoy diciendo sé que muchos no querrán escucharlo. No querrán escucharlo. Es normal. Y nos van a insultar y a censurar. Yo no me considero mejor que nadie. No somos mejores ni más listos. Pero yo comprendo que no es fácil reconocer que nos engañan. Decía Mark Twain, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Porque cuando ya has interiorizado un relato es muy difícil cambiar. Existe un mecanismo sociológico que se llama la disonancia cognitiva, que es un proceso mental que te dificulta muchísimo reconocer que estabas equivocado. Aparte del orgullo herido, de reconocer que te engañaron y decirle al amigo que te lo advirtió que él llevaba razón y tú no. Esto cuesta mucho. Pero tienes que reconocer que si pudieras volver al tiempo atrás, no te vacunabas. Hay muchísima gente vacunada, que yo conozco, gente buena o de buena voluntad, que lo han hecho, y a lo mejor aquí entre vosotros existen, que si volvieran para atrás no se vacunarían, están arrepentidos. Esto es difícil de reconocerlo, pero conozco a muchos que me lo dicen, y todos conocemos gente que lo dice, en privado. En fin, tenemos la oportunidad de no caer de nuevo en los engaños, de abrir los ojos y de enfrentar a este monstruo. No debemos discutir, hay que seguir atentos y cada cual desde su puesto resistir. Yo ya termino con mi PowerPoint este que tenía aquí. ¿Dónde está mi PowerPoint? Tan bonito. Aquí. El proyecto es un... sí. El proyecto es un proyecto muy ambicioso. El proyecto es... también es duro decir esto, pero hay un proyecto de suprimir población mundial, porque son la gente, ahora con la inteligencia artificial, esto ya... la gente sobra. Ya verás cómo va. Mira, si no me estuvo yo, ¿eh? El otro, ahí. No, es al revés. Dale la vuelta. Ah, sí. Bueno, yo sigo hablando. El proyecto es un proyecto muy ambicioso. Hay la intención de...
¿Está encendido? La inteligencia artificial, todo lo que nos viene encima, les sobra gente. Estas élites mundiales que gobiernan en la marioneta, como digo yo, que mueven los hilos, tienen un proyecto muy deshumanizante, muy disolvente, y lo que pretenden es que sustituir, o sea, hacer personas a través de la ingeniería genética, la manipulación del ser humano, por supuesto odian la familia y la maternidad, eso de tener hijos gestados por mamá, eso hay que eliminarlo. De hecho están haciendo unas campañas fortísimas de odio a la maternidad. El aborto no es otra cosa que hacer creer a la mujer que tu hijo es tu enemigo. Tu hijo es tu enemigo, no te deja vivir, no te deja progresar, no te deja ser, no te deja crecer en tu empresa, empoderarte, y entonces el niño se convierte en enemigo de la mamá. Hay que eliminarlo porque te quita, te roba. Entonces eso se está mentalizando a la mujer de eso. Tenemos cientos de miles de abortos en España. Tremendo, 100.000 abortos al año. Porque la han convencido. La han convencido de que el niño es el enemigo que hay que eliminar para que tú puedas ser, para que puedas vivir, para que puedas prosperar, para que puedas empoderarte. Entonces, claro, la gestación será en máquinas, en fábricas de úteros artificiales, y la interacción con la informática y con la inteligencia artificial, donde podamos conectarnos por vía, bueno, donde el hombre sea una mezcla de máquina y biología. Eso que parece una cosa de ciencia ficción, está en el proyecto. Está en el proyecto y por supuesto, o sea, está bien que la tecnología la usemos para implantarnos unos dientes o ponernos una pierna artificial si no podemos andar, pero claro, de ahí, eso está muy bien, eso ha pasado toda la vida. Pero de ahí a esto, o sea, lo que es ya la inteligencia artificial, a manipulación genética, pues eso ya estamos dando un paso muy peligroso a la humanidad. Muy peligroso, y forma parte del proyecto que les he dicho al principio de demolición de lo que somos para crear un nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial está previsto, por eso es necesario que la ideología de género, porque la ideología de género está creando una nueva generación de niños que ya llevan la lección aprendida desde la infancia, donde se les dice al niño, ¿tú que eres niño o niña? El niño tiene 3 años o 4. Dice, mi mamá me ha dicho que soy un niño. No. Tú no eres niño, ni eres niña, ni eres nada. Tú eres lo que tú decidas ser. Y nosotros te vamos a ayudar a ti a que tú te autodetermines y seas lo que tú quieres ser. No lo que te haya dicho tu familia, tu mamá o tu papá. Y eso se les está inculcando ya a los niños de pequeños. Y los padres no se pueden oponer si el niño toma un camino que sea. Entonces, el inculcarles eso desde chiquitines tiene una labor y una misión, que es que perdamos el sentido de las nuevas generaciones, la infancia, pierdan el sentido de la trascendencia, el sentido de que nosotros, yo que soy, yo soy hijo. Yo tengo unos antepasados, he recibido de ellos una experiencia humana, todo eso se corta. ¿Yo qué soy? Yo soy hijo, yo no me he dado el ser a mí mismo, he recibido lo que soy. Cuando yo era pequeño empecé a descubrir lo que era, mirándome al espejo, mirándome las manitas, vi los ojos, mi color de ojos, mi cara, empecé a descubrirme, pero yo no me he dado el ser. La verdad de lo que yo soy, lo descubro, no lo creo, yo no soy creador de lo que soy. Pues ahora no, ahora el ser humano es el creador. Y para hacer esa labor de ingeniería social se necesita preparar un ejército de niños, las nuevas generaciones, que ya lleven la lección aprendida para poder hacer esa manipulación social, esa ingeniería social de la que yo estoy hablando.
Por lo tanto, pues esto que les he enseñado antes, el edificio ese del Rockefeller Center, allí está el titán este que sostiene el mundo, que hace 100 años, 100 y pico años hicieron esto, pero los promotores de todo esto pues son gente muy diabólica. Ahí está Prometeo, y el credo de la masonería, allí yo estaba allí, la placa que hay en Manhattan, en el Rockefeller Center, donde está ahí Prometeo, que le robó a los dioses el fuego, el mito de Prometeo. Carlos Marx, en su tesis doctoral, habla sobre la diferencia entre la filosofía de Demócrito y Epicuro, y hay una poesía, un poema de Esquilo que habla de odio a los dioses, porque los dioses me quitan mi autodeterminación, me dicen lo que tengo que ser, me marcan mi destino, yo quiero ser Dios, que es el pecado de la humanidad, el querer ser como Dios, del Génesis. Y esto está ahí parece que son tonterías, pero allí en todo el complejo de Rockefeller Center está todo eso ahí, reflejado, o sea, la figura del diablo, todo. Bueno, esto podríamos hablar muchas horas de este tema, ¿no? Esto que parece una cosa de ciencia ficción es un proyecto. Es un proyecto y consiste en demoler nuestro sentido de la trascendencia y nuestra vida para crear un nuevo orden mundial. ¿Qué nos toca hacer? Pues resistir. Resistir, porque el que resiste vence, decía el refrán. Y yo diría otra cosa que leí un día de Ramiro de Maeztu, una frase que decía: eso del que resiste vence se queda corto. Decía: el que resiste es. El que no resiste no es. De modo que no seremos nada si no resistimos. Si no nos oponemos a esto, no seremos. Nos disolveremos. Por eso, el que resiste no vence, sino, dice Ramiro de Maeztu, el que resiste es. Y yo les invito a ustedes en esta noche a que seamos y resistamos. Muchas gracias.